Bueno, gente, ¿cómo andan? Otro video más en el cual vamos a estar tratando, como siempre, de especular y tratar de predecir el próximo movimiento de Bitcoin. Primero actualicemos qué sucedió entre el día de ayer y el día de hoy en función a justamente la proyección del día de ayer, ¿no? Creo que estábamos por los 89.700, básicamente por donde está el cursor, y dijimos, a partir de ahí podemos especular que el precio de Bitcoin va a seguir subiendo un poco más. Ahora, ni bien suba el precio, tenemos que proteger justamente al precio de entrada. ¿Por qué tenemos que proteger al precio de entrada? Porque en un gráfico diario, que es nuestra temporalidad principal, estamos en una situación incómoda. Yo creo que eso es la mejor palabra, la mejor definición para describir el momento en el cual estamos en un gráfico diario. Es un momento en el cual Bitcoin está en un precio incómodo de operar. ¿Por qué? Porque principalmente cada vez que rebota la media va a tender a seguir cayendo. A partir de esta ruptura de la estructura alcista, de estas 3, 4 velas rojas que tenemos acá, en la cual, repito, se rompe la estructura alcista anterior, cada vez que nos acerquemos a la media, para mí al menos va a ser un rebote para seguir cayendo, en el cual, si bien nos podemos poner por alguna de esas cuestiones por encima de la media de 55, podemos llegar hasta los 96.000, generalmente no tenemos que confiarnos de eso y tenemos que tomar ganancias o que proteger cada vez que el precio se acerca a la media de 55. Bueno, aunque ustedes piensen que no se acercó, con este mechazo claramente el precio sí se acercó a la media de 55 y si vos estabas invertido en un gráfico de 4 horas le tenías que dar seguimiento a este gráfico porque justamente es un gráfico de corto plazo el cual se puede desarrollar en pocas horas. Por eso es que cuando el precio sube y nosotros lo vemos allá por los 91.600, tenemos que proteger al precio de entrada y si a partir de ahora Bitcoin sigue cayendo, nosotros compramos más barato con el mismo capital, porque reitero, si vos entraste acá, cuando ves que el precio sube, tenés que poner el stop loss al precio de entrada. Acá radica la importancia y lo fundamental que es proteger el capital y proteger el trade cuando vemos que se nos da el movimiento a nuestro favor. Ahora, tratemos de especular qué nos podemos encontrar los próximos días en Bitcoin. Principalmente vemos que tenemos una de X por debajo del punto 23 por la parte de abajo. Esto quiere decir que no hay volumen, incluso la última vela roja se desarrolló sin volumen también. Y en función de eso, para mí, en los próximos días lo que vamos a tener a partir de ahora es una especie de rango. Es una especie de rango por debajo quizá de la media, por encima. A ver, no tenemos que estar atentos a que el precio se ponga sí o sí por encima de la media y con que se pose debajo ya pensar que se va a ir el precio a 30.000 dólares. No, tranquilamente nos podemos poner por debajo de la media, después subir otra vez. Ahora, a mí este ADX negativo, el cual no puede resolver una fuerza alcista después de esta subida y tampoco está queriendo, al menos hasta ahora, caer con fuerza, lo que me indica a mí es que podemos estar en un rango para después sí tener un movimiento más alcista y a partir de acá sí, tener suma precaución, porque ahí ya vamos a estar cerca, o mejor dicho, sobre una media de 55, pero no rompiéndola con fuerza en un gráfico diario, es decir, vamos a estar en la media de 55 de un gráfico diario y en ese momento tendríamos que estar seriamente pensando en tomar ganancias tanto en Bitcoin, en Ethereum como cualquier proyecto. Entonces, esta resolución de Bitcoin para mí la vamos a ver obviamente en unos cuantos días, nos la vamos a ver de hoy para mañana, puede darse de hoy para el 9, para el 10 de marzo, pero lo que me espero, reitero, en función al poco volumen, nosotros tenemos hace mucho tiempo ya Bitcoin por debajo del punto 23 y generalmente con este patrón de una de por debajo del punto 23 y direccionalidad alcista, tendríamos que haber visto un Bitcoin subir con fuerza. No obstante, vemos que no lo vemos subir con fuerza, pero cuando tiene que caer, tampoco cae con fuerza. Vemos como la vela que representa, o mejor dicho, el ADX que representa esta vela roja, es negativo, es con pendiente negativa, es decir, que hay bajo volumen en Bitcoin, hay bajo volumen en el mercado y eso lo que puede llevarnos es a un rango, a que en los próximos días ni suba, ni baje, ni caiga, ni se vaya a 100.000 dólares, sino que esté en un pequeño rango un par de días y después, al menos para mí, tendría que tener algún tipo de subida para ponernos por encima de este máximo, para que mucha gente se convenza de que ahora vamos a volver a máximos históricos y a partir de acá sí tener suma precaución en Bitcoin. Entonces, si vos querés operar esta serie de rangos en un corto plazo, si vos querés operar esto en futuros, podés hacerlo. No voy a estar haciendo eso personalmente. Si bien en la comunidad privada, reitero, si vos te querés unir al canal y acceder a la comunidad, vamos a estar trabajando todas estas operaciones en futuros. Ahora, tené cuidado porque para mí estamos en una situación en la cual es mejor no apalancarse. Estamos en una situación en la cual es mucho más óptimo concentrarnos en un gráfico diario, en un gráfico semanal y entender que cada vez que el precio en un gráfico semanal se acerca a una media de 55 periodos, se está acercando a una zona de soportes y se está acercando a una zona en la cual si bien acumular ya es incorrecto, porque no se puede acumular en 80.000 cuando venimos de 24.000 dólares o de 16.000 dólares, sí podemos ejecutar alguna compra pensando en la última onda alcista de Bitcoin y también
también, ¿por qué no en comprar algún proyecto que a nosotros nos interese y el cual esté infravalorado, obviamente en función a la investigación de cada persona, ¿no? Ahora, proyección principal para Bitcoin, en mi opinión, podemos ver este rango en el cual podemos comprar por los precios actuales, vender por los 91.000 o como mínimo proteger, ¿no? Si el precio sube, proteger al precio de entrada, como les digo siempre. Esto obviamente es decisión de cada persona, es decisión de cada inversor. Yo no estoy diciendo que se apalanquen, es más, recomiendo en estos momentos no apalancarnos. Ahora, en el corto plazo podemos un poco ver cómo se mueve el mercado en esta zona, operándolo, ¿no? Porque a veces es muy importante también meternos en el barro, operar el mercado para tratar de entender cuáles son las emociones que se manejan cuando ingresamos dinero al mercado, cuando exponemos capital al mercado financiero y a partir de ahí ir ganando experiencia, ir ganando un poco, como se dice acá en Argentina, de cancha, aprender a gestionar el capital y entender qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos un patrón de este estilo. Direccionalidad alcista, la de X por debajo de un punto 23, no subimos con fuerza, entonces para mí lo que queda, si tampoco estamos cayendo con fuerza, es un rango. Si tengo que buscar un patrón de precios parecido, ahora si tengo que buscar un patrón de precios parecido, no tanto por el ADX, porque acá vemos que el ADX en este caso está por encima del punto 23, pero si nos remontamos a septiembre del 2024 vemos que tenemos algo similar, no parecido pero similar. El precio de Bitcoin sube, vemos una vela con absorción por la parte de arriba, posteriormente vemos 2 o 3 velas con absorción ya por la parte de abajo y esto claramente nos marca indecisión el precio. Primero tiene una señal bajista y después una señal alcista y efectivamente vemos cómo se mete en un rango el precio para después subir un poco más y posterior a eso encontrar una caída fuerte. Entonces, tranquilamente podemos entender que tenemos un patrón similar en el caso actual, primero una vela bajista, después una vela alcista, entonces yo creo que vamos a entrar en esa zona de indecisión para finalmente terminar subiendo, pero no hasta los 120, pero no hasta los $120.000, no, 95.000, 96.000 y ahí a tomar ganancias y a salir del mercado, a dejar de exponer dinero en el mercado. Bueno, vamos rápidamente a Ethereum. Veamos cómo la proyección en Ethereum se da a rajatabla, dijimos. En el video pasado que teníamos tranquilamente la posibilidad de terminar rebotando a la media de 55 en Ethereum. Ahora, cuando estemos en esta media de 55, incluso quedó el dibujo que hicimos el día de ayer, tenemos que estar claramente saliendo del mercado en un corto plazo, ¿no? Bueno, el precio de Ethereum tuvo ese movimiento restante, tuvo este movimiento que queríamos nosotros y a partir de acá tendríamos que haber claramente salido porque a partir de ese precio vemos que comienza a reaccionar a la baja. No obstante, si Bitcoin tiene una especie de rango, Ethereum probablemente lo replique. Ahora, la probabilidad más alta es de que Ethereum, a partir de una zona de resistencia en la cual reaccionamos a la baja, lo más probable es que termine cayendo y viendo zonas inferiores, ¿por qué no a los $2.000? Claramente en un gráfico diario en Ethereum estamos peor que en un gráfico diario de Bitcoin. ¿Por qué digo esto? Porque es muy evidente que no estamos cerca de una media de 55, caemos con mucha más distancia desde el precio actual hasta la media de 55 periodos, entonces en Ethereum la reacción es mucho más bajista que por ejemplo en Bitcoin. Entonces, proyección final para Bitcoin, esta que tenemos acá, proyección final para Ethereum, principalmente un rango cerca de la media. Ahora en Ethereum, al estar por debajo de una media de 55, y esa es la clara diferencia entre Ethereum y Bitcoin hoy por hoy en el corto plazo, en Ethereum estamos por debajo de una media y cualquier rango para mí sería para vender o al menos para pensar en alguna caída. Es decir, yo no estaría entrando en posiciones en long en Ethereum acá. Y si entro en alguna posición al alza es para salirme lo más cerca de la media de 55. Entonces, gente, espero que les haya gustado el video. Si bien hoy por ahí el video fue un poco más corto, me concentré en el corto plazo porque tenemos que entender que Bitcoin en el medio plazo está igual que ayer. Entonces, analizar excesivamente también un activo a veces puede ser perjudicial incluso para el momento en el cual queremos entender lo que va a suceder porque nos maquinamos, hacemos excesivos análisis. Entonces, a ver, tratemos de ser simples. Yo siempre digo en el trading, en las inversiones, a veces ser simple es mucho mejor que complicársela. Gráfico diario, rebote a la media para caer. Eso va a hacer que en un gráfico de 4 horas los próximos días quizás estemos en algún rango el cual pueda llevar a Bitcoin a valores superiores a los actuales, pero nada de pensar que ahora nos vamos a ir a 140.000 o incluso a máximos anteriores de 109.000. No, para mí cualquier rango que tengamos y cualquier subida va a ser para que los $95.000 sean zonas de toma de ganancia. Recordá que si te querés unir a la comunidad privada, somos más de 160 miembros, los cuales reciben actualizaciones todos los días en Bitcoin y en alguna que otra cripto en la cual haya entrada, pero sobre todas las cosas tratamos de aprender patrones importantes de entrada, algún que otro video sobre inversiones a largo plazo en acciones. Ahora, lo importante, en lo que me quiero concentrar siempre en la comunidad privada,
es en asuntos distintos a los que hablo en los videos, ¿no? Podemos hablar de cuestiones de fundamentales de Estados Unidos, cómo van a afectar estos fundamentales en los próximos meses quizá al mundo cripto y a la renta variable por sobre todas las cosas, cómo evitar estafas, en qué proyectos invertir y en cuáles no. Bueno, si querés acceder a toda esta información, podés unirte tranquilamente a la comunidad privada, sino con tal de que le des me gusta al video, con que te suscribas, con que comentes, a mí me ayudas un montón a seguir creciendo. Nos estamos viendo en la próxima, cuídense y chau.